Bueno, comenzamos a saludar a nuestros invitados esta noche. Doctora Sara Romero, directora de Salud Pública, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, a Teleaudiencia. Bueno, el doctor Carlos Cuello, cirujano, oncólogo, que también nos acompaña esta noche. Doctor Cuello, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, y la persona que motivó este programa, el presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, el doctor Osvaldo del Castillo. Don Osvaldo, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, don Osvaldo, vamos al grano. ¿Qué tipo de alimentos están consumiendo los barranquilleros? Y hablemos rápidamente de tres grupos. La preparación del pan, la preparación de los jugos y la preparación de comidas rápidas. Perfecto. Realmente la situación es grave, ¿no? Y el reto que tenemos todos los barranquilleros, la Secretaría de Salud y todos, porque debemos mirar qué propuestas de solución le damos a este problema inmenso. Por ejemplo, en el caso de las panaderías, subrepticiamente, porque aquí se maneja mucho el contrabando, se prohibió en el año 2003 el bromato de potasio. Pero es que no solamente el bromato de potasio, porque también se venden mejoradores o aditivos para la preparación del pan, porque no solamente el pan lo fabrican como lo fabricaban nuestros abuelos, con la harina de trigo, con el huevo, con la mantequilla, no, le agregan sulfato de calcio, carbonato de magnesio, fosfato de calcio. ¿Y con qué objeto hacen eso? Con el objeto de mejorar la apariencia del pan, porque ellos te dan, por ejemplo, más elasticidad al gluten, te transforman la proteína, captan o capturan más cantidad de agua, capturan más dióxido de carbono y te generan un volumen de masa en apariencia de que se le puede vender, digamos, al consumidor un pan que aparenta ser de 1 onza cuando es de 15 gramos. Entonces, el problema es... con esos productos lo hacen más rendidor y al mismo tiempo le sale más económico al productor. Hay un problema de ignorancia. Yo creo que debemos entre todos mirar cuál es el programa que podemos desarrollar de capacitación, de informarle a la gente, porque los panaderos viejos me dicen, ingeniero, yo sé que eso no se puede hacer, sí, pero se hace. Entonces, pero la gente joven que empíricamente ha aprendido, que no ha aprendido por tradición lo sano que era el alimento de antes, entonces tenemos que prepararlo, tenemos que hacer, y nosotros aportamos nuestro equipo de profesionales. Yo sé que con la Universidad Metropolitana, con las facultades de Ciencia de la Salud que hay en la ciudad, con la Facultad de Ingeniería, con los químicos y con los químicos farmacéuticos que tiene la Universidad del Atlántico, podemos hacer un equipo grande para informar, para formar, para preparar, para que la gente haga las cosas bien hechas. Bueno, del pan pasemos a los jugos. Por ejemplo, los nitritos. Ajá. Usted ve un embutido muy rojo, un rojo muy llamativo, muy apetitoso, demasiado nitrito. Es que solo con verlo ya uno se da cuenta de que hay un exceso de nitritos y nitratos, que son unos antibacterianos que se le aplican a los embutidos con la idea de atacar la salmonela. La salmonela es una de las bacterias que más se desarrollan en este tipo de productos. Y no solamente es aquí, porque yo estaba leyendo, por ejemplo, estadísticas, Jorge, de España, que la salmonela el año pasado, en agosto del 2005, ya llevaba 2.460 casos de enfermos, de intoxicados por salmonela en el propio Madrid. Bueno. Y hay que ver que las ciudades europeas y los españoles están trabajando duro sobre eso. Bueno, ya hablamos del pan, hablamos de los embutidos, ahora hablemos de los jugos. ¿Qué está pasando con los jugos? Los jugos, engañosamente, la gente maneja unos aditivos. Los aditivos son buenos, porque los aditivos se usan. Hay unos aditivos que son unos conservantes o conservadores, que hay aditivos conservadores que son tóxicos y hay unos que no son tóxicos. Tenemos colorante, tenemos saborizante, tenemos antioxidantes para evitar que no se fermente, tenemos emulsificante, una cantidad de aditivos que es importante. ¿Podemos decir inclusive que hay jugos que no tienen fruta? Hay jugos que no tienen fruta. Entonces, sencillamente se toma un aditivo, por ejemplo, un color,
un saborizante, se le agrega carboximetilcelulosa para darle viscosidad, para que se vea espeso, como decimos normalmente nosotros, y se le expende a la persona como un jugo que realmente no tiene ningún nutriente. ¿Qué hacemos los químicos? ¿Por qué usamos esos aditivos? Los usamos correctamente y en las cantidades que se requieren, pero medidas en una balanza analítica, porque es que eso no es al ojo. Claro. Y eso está definido en el Codex Alimentarius, que entre otras cosas es un códex que de pronto no lo conocemos nosotros, lo conocen los que están en los alimentos, pero como nos hemos metido en este debate, hemos estudiado desde el año pasado, venimos analizando ese problema a través de las tertulias, que usted sabe muy bien que nosotros todos los viernes tenemos una tertulia importante, y entonces hemos analizado lo que el Codex recomienda, porque el Codex te dice, este aditivo no lo debe usar, o este sí lo puede usar, pero en esta proporción. Claro. Porque si usted se pasa esa proporción, listo, usted va a crearle un problema sanitario, un problema de salud a la gente. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Y qué está haciendo Salud Pública para contrarrestar la utilización de estos productos químicos en la preparación de alimentos? Doctora Sara. A ver, Jorge, nosotros como un ente de control sanitario en el distrito de Barranquilla y direccionados por el INVIMA, sabemos que existen unas reglamentaciones como es la resolución 1548 del 2002 que señala la prohibición de la fabricación, expendio, uso y consumo del bromato de potasio, principalmente utilizado en la industria panificadora. Como Salud Pública hacemos la inspección respectiva en las fábricas que producen panes, y de igual manera en la industria que produce bebidas alcohólicas, y ellos lo que están utilizando es una mezcla de celulosa, de ácido ascórbico y alfa-amilasa, que combinado le da la textura que requiere el producto. Sin embargo, como bien lo expresa el ingeniero del Castillo, muchas veces se utiliza este tipo de productos de manera clandestina, indiscriminada. Sin embargo, la responsabilidad de Salud Pública como tal es la de velar porque este producto no se siga utilizando. De hecho, también ocurre con lo que es la parte de la industria productora de carnes frías. La resolución 4125 del 91 señala que existen unas medidas exactas para la utilización del nitrito como conservante en los alimentos. Es decir, el nitrato se debe utilizar 500 miligramos por kilogramo de alimento, que se considera una dosis que no es nociva para la salud. Y de igual manera, los nitritos se utilizan 200 miligramos por kilogramo de alimento para producir el efecto conservante que requiere la carne fría. Y de igual manera, Salud Pública realiza inspecciones a nivel de los frigoríficos, revisando las fichas técnicas y revisando el control de calidad de estas empresas, y esto es lo que nos permite a nosotros darle la certificación a ellos de que están cumpliendo con las normas establecidas. Ahora, la gente que está viendo el programa en este momento puede estar tranquila de que Salud Pública sí está visitando los frigoríficos, a los productores de jugos, las panaderías, para que estas personas no estén utilizando ingredientes que en un momento determinado puedan ser un peligro para la salud de las personas. De hecho, nosotros regularmente se hace esta inspección. El programa de control de alimentos y bebidas alcohólicas de Salud Pública realiza periódicamente esta inspección a nivel de la industria panificadora, de la industria de carnes frías y de otro tipo de industrias donde elaboran productos que utilizan este tipo de sustancias para conservar, como son nitritos, nitratos, conservantes, que favorecen que el producto dure más tiempo sin que se produzca una descomposición de este. Bien, nosotros hablamos con el doctor del Castillo y él nos decía que estos productos químicos, el bromato de potasio, los nitritos, los nitratos, los aditivos, los conservantes, los colorantes, en un momento determinado podrían afectar la salud de las personas, incluso llegando a enfermedades tan graves como el cáncer. Por eso hemos invitado al doctor Carlos Cuello, que es un reconocido cirujano general y oncólogo en la ciudad de Barranquilla, para ver qué interpretación le da a él a todo esto que estamos analizando en la noche de hoy en Primero Barranquilla. Doctor Cuello,
Una persona que esté consumiendo este tipo de productos sin saberlo muchas veces, ¿qué repercusiones puede tener para su salud? Evidentemente, Jorge, son fatales, ¿no? Existen alrededor de unas 600.000 elementos químicos utilizados en la industria y en muchas partes, y de los cuales 70.000 tienen poder cancerígeno. Cuando hablamos de elementos cancerígenos es todo aquel elemento biológico, físico o químico capaz de desencadenar un cáncer. Esto también tiene algunas relaciones con el tiempo de exposición, la cantidad, la injerencia y la forma como se tiene contacto, porque estos elementos no solamente por la ingestión, puede ser por contacto, por inhalación, el medio ambiente, todas estas cosas son factores predisponentes. También influye en eso la respuesta del huésped, o sea, del paciente. No es una cosa efecto-causa directamente, pero sí incrementa considerablemente a estas cosas. Y si a eso le agregamos otros factores, como es el carácter hereditario, entre un 5 a 10% de todos los cánceres tienen origen hereditario. Si a eso le agregamos que tiene factores de riesgo ambientales en la ingesta, en todas esas, sobre todo la nitrosamida, es un elemento, como lo acaba de decir la doctora Sara, muy perjudicial. De hecho, a nivel de regiones, de zonas, encontramos una incidencia mayor de unos tipos de cánceres que en otros, que tiene relación con los alimentos. El caso concreto en Estados Unidos, el problema de Estados Unidos es el cáncer de mama, por la dieta que tiene. Mira cómo había incremento, Jorge. En la época de los 80 se hablaba de 10 mujeres que nacieran vivas, una en Estados Unidos, una de ellas iba a sufrir cáncer de mama en la vida. Hoy en día estamos hablando de cada 8. Y el incremento va asombroso. En el Japón, el problema ellos lo tienen es con cáncer de gástrico. ¿Y eso a qué se debe? A la ingesta de carnes ahumadas. También tiene que ver con la zona volcánica. Es algo que influye. Nosotros aquí en la zona cundiboyacense, que es alta zona volcánica, tenemos una incidencia muy alta de cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer tenemos nosotros en mayor proporción en la región Caribe colombiana? Bueno, mira, nosotros en la región Caribe es un país subdesarrollado. Evidentemente tiene la separación por sexo. En la mujer sigue siendo el cáncer de cuello uterino, la primera causa, aunque está con el cáncer de mama, están pisándose los talones, podemos decir. En el hombre, próstata, pulmón, siguen así en esas secuencias, ¿no? Y ahora, ¿y cómo influyen estos alimentos que ha enumerado el presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos en el aumento de las enfermedades de cáncer, de los diferentes tipos de cáncer que están afectando a los habitantes en Barranquilla, por ejemplo? Bueno, mira, como te dije anteriormente, eso va a depender del tiempo de exposición, de la ingesta. Ahora, también tiene relación con el tipo de dieta que se tenga. Lo ideal es hacer comidas sanas, ejercicio, muchas verduras, mucha fruta, algo natural. Una dieta ideal debe ser de unos 25 a 30 calorías de grasas, pero nosotros la gran mayoría que tenemos es aporte de grasas saturadas. Eso es fatal, porque eso se acumula. Esa grasa tiene una estructura bastante parecida a las hormonas, en los estrógenos, que se acumula y llega a producir unos problemas fatales en la mujer, que desencadena el cáncer de mama. Ahora, una persona que consuma en abundancia, por ejemplo, el bromato de potasio, ¿qué puede pasar con ella? Es una persona que tiene riesgo no solamente a tener problemas de cáncer, sino también problemas a nivel del trastorno del sistema nervioso, en su configuración, en todo. Lo que sucede, Jorge, es que estos cambios se dan a nivel celular. Y cuando van a tener una manifestación a nivel sistémica, cuando ya vemos la masa o vemos las lesiones, ha pasado un gran tiempo. Entonces es difícil, porque eso no es inmediato, esto es tardío. Ahora, los médicos en Barranquilla, los oncólogos que están tratando el cáncer, ¿están preocupados por el tipo de dieta que tienen los habitantes en Barranquilla? ¿Hay alguna preocupación? Por supuesto, Jorge, evidentemente, y eso es una de las cosas que estamos analizando. Mira, en la Universidad Metropolitana se está haciendo un trabajo con respecto a los niveles de estrógeno que tienen las carnes. Allá contamos con un laboratorio de cromatografía, con un ingeniero químico que está al cargo de eso, está haciendo tomas de muestras al azar
en diferentes dispendios para determinar, porque no solamente es la patología tumoral maligna, son las otras cosas, el doctor lo acaba de decir, la salmonelosis, las intoxicaciones, la forma como se preparan los alimentos también. Hay una situación que cuando los alimentos se cocinan a temperaturas muy altas, liberan una sustancia que es cancerígena, y esta sustancia es precursora de la formación de plástico, que también produce estas alteraciones. Recientemente salió un anuncio de la Federación Americana de Control de Alimentos y Bebidas, en donde determina que hay una incidencia altísima de estos alimentos. Por eso recomendarles los alimentos, cocinarlos al vapor, que no se quemen mucho, que no se quemen, porque ahí está el alquitrán también, está esa sustancia que producen las sustancias nitrogenadas, que son factores de riesgo para el cáncer. Ahora, y otro asunto bien grave es la utilización en muchas oportunidades de los aceites para fritar productos. Claro, por supuesto. El ideal es el aceite de oliva. Sí. O sea, las grasas animales son fatales, las vegetales son las ideales. Bueno, ahí está el tema expuesto. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Primero Barranquilla y luego vamos a recibir llamadas de nuestros televidentes para que también participen y le formulen algunas inquietudes a nuestros invitados en la noche de hoy. Estamos al aire en Primero Barranquilla. Las 9 de la noche, 4 minutos, estamos al aire en Primero Barranquilla a través de TV3. Usted puede participar llamando al 330-4640, le repito nuestro teléfono, 330-4640, nos llama y participa con nosotros sobre este tema que es bien interesante. ¿Y qué están haciendo los ingenieros químicos, además de poner la denuncia pública con respecto a esta situación en la preparación de los alimentos? Nosotros proponemos que coadyuvemos en el proceso de certificación de todas las industrias con relación a buenas prácticas de manufactura y con relación a los procedimientos HACCP, tanto a los productores como a los distribuidores y como a los que preparan, como es el caso de los restaurantes. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, que yo sepa, todavía no hay un solo restaurante que esté certificado con buenas prácticas de manufactura. Creo que solamente hay uno que está en ese procedimiento ahora, o creo que ya se certificó, pero no es propiamente un restaurante, sino es un negocio que se dedica a la preparación de alimentos para suministrar a los trabajadores, pero los casinos tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque buena práctica de manufactura te exige una infraestructura técnicamente bien diseñada, con acero inoxidable, no puede haber madera, tiene que ser absolutamente inocuo los alimentos, tiene que haber una higiene total. Doctora Sarita, un televidente que nos esté viendo esta noche en Las Palmas, en Rebolo, en La Chinita, en La Luz, en El Prado o en cualquier rincón de Barranquilla, que compre el pan habitualmente en la panadería de la esquina, ¿cómo sabe ese señor que ese pan que le están vendiendo no puede atentar en un futuro contra su salud? Bueno, vuelvo y reitero que Salud Pública hacemos los controles necesarios para evitar que desde la industria harinera se utilice el bromato de potasio. Sin embargo, se hace de igual manera la vigilancia e inspección en las panaderías de todo el distrito de Barranquilla. Tenemos una base de datos en la Oficina de Salud Pública donde tenemos cubierta todas las industrias panificadoras, las industrias generadoras de alimentos, restaurantes, cafeterías, heladerías, que de una u otra manera expenden este tipo de productos y de igual manera se le hace la inspección y la vigilancia para comprobar que en la elaboración del alimento no estén utilizando este producto. O sea, podemos estar tranquilos de que hay una revisión permanente del distrito hacia la preparación de los alimentos en los diferentes restaurantes y negocios. Sí, por supuesto, nosotros, nuestra función como tal, como ente controlador y sanitario, es el de velar porque el alimento que se esté consumiendo en la ciudadanía sea un alimento que sea apto para el consumo y que no represente un riesgo para la salud de las personas. Bueno, teníamos una llamada, se nos cayó, pero ya tenemos un televidente al aire a esta hora. A ver, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Habla con la señora Carmen de la Hoz. Doña Carmen, Buena Esperanza. Cuénteme, doña Carmen. Yo quiero preguntarle a la doctora de Salud
¿cuál es el control que ellos tienen en los diferentes barrios donde procesan alimentos sin control alguno? Porque ella dice que sí tiene todo bajo control, y yo le puedo decir que no es lo que ella está diciendo, de que tienen el control en la ciudad, porque aquí cerca a mi casa hay una fábrica de embutidos que están haciendo chorizo, butifarra, y yo personalmente llevé ese informe a Distrisalud, y ¿sabe lo que dijeron ellos, los señores? Que ellos solamente habían hecho butifarra durante temporadas navideñas, y ojalá hicieron un seguimiento a lo que yo les estoy diciendo para que vean que no es mentira, que ellos sí están procesando a toda Barranquilla, y salen 100 libras de butifarra diariamente, y no viene aquí Distrisalud a supervisar las basuras, los olores nauseabundos. Esa casa no tiene el cuidado preciso para hacer esa cuestión de alimentos. Yo lo estoy diciendo públicamente porque es así. Señora doña Carmen, por el interno, si es posible, usted nos puede dejar la dirección, o si nos la puede... Denos la dirección, por favor, del... Claro que la doy. ¿Cómo es la dirección? Para que la doctora Sara haga una inspección a esa fábrica. Carrera 15. Carrera 15. Número 6041. ¿60? 6046. Ok, yo le voy a suministrarle la información a la doctora Sara. Bueno, ¿cómo hacer con esas procesadoras que quedan en los barrios y que de pronto no están muy al alcance de los funcionarios de Distrisalud para hacer la respectiva inspección y revisión en la preparación de los alimentos? A ver, nosotros establecemos inicialmente un censo. Este censo nos permite a nosotros dimensionar la cantidad de personas que tienen fábricas o tienen restaurantes en donde realizan la labor de expendio de alimentos. Con este censo nosotros vamos hacia ellos y determinamos si tienen el curso de manipulación de alimentos, si realmente las condiciones sanitarias del sitio, las condiciones locativas son aptas para la elaboración del alimento, para la fabricación de este. Y de hecho, si no es así, nosotros tenemos la obligación de realizarles el curso de manipulación de alimentos, en donde se especifica primero las temperaturas de cocción, de conservación del alimento, la manipulación adecuada del alimento, que no represente un peligro en las personas que lo consumen. Y posteriormente ellos se hacen acreedores a una certificación en donde consta que ellos realizaron el curso de manipulación de alimentos y que las condiciones locativas donde se realiza la elaboración del alimento sean las más adecuadas. Ahora, existen muchos domicilios en donde se elaboran alimentos de manera clandestina, en donde cuando se ha hecho la inspección ellos reportan dan una información que nosotros suponemos como cierta. Sí. Como el caso de la señora que recién llamó. Se hizo la verificación allá y lo que dijeron fue eso, que ellos habían elaborado el producto nada más para diciembre y que ya no habían elaborado más. Entonces uno considera que lo que están diciendo ellos lo considera uno como real y como claro. Que es así. Bueno, tengo otro televidente en línea esta noche. Se trata de Boris Lutgarden. Don Boris, buenas noches. ¿Qué ha habido? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, señor. Cuénteme. Hombre, tengo una inquietud para el doctor Castillo. Sí, señor. Hombre, ¿cómo es posible que en Colombia, por ejemplo, en el caso mío, que yo sufro de problemas gástricos, he notado que el problema gástrico que sufro es por el producto monosodio glutamato? Es un preservativo que lo tienen las comidas frías más que todo. ¿Cómo es posible que en Colombia no han podido ninguna entidad controlar de que los productos comestibles digan qué contienen? En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que no sea que yo admire mucho, pero dice qué contiene cada alimento por norma de ley. Sí. A ver, doctor. A ver, doctor del Castillo. Don Luis. Sí, Boris. Señor Boris, la verdad es que usted tiene toda la razón. Cada productor debe presentar su producto con una etiqueta donde tenga absolutamente todas las especificaciones, porque es la única manera que una entidad de salud puede hacerle la trazabilidad al producto, saber cuál es la materia prima, cuál es la procedencia de esa materia prima, determinar la ficha técnica de esa materia prima
y tener todas las características, porque la idea es que el producto sea inocuo y se conozca su trayectoria desde el campo hasta la mesa del consumidor. Ahora, don Osvaldo, uno Sí, ve señor. en la parte de atrás de los... Bueno, aquí usted tiene un empaque. Uno aquí ve cómo están los ingredientes del producto, pero todos los artículos comestibles, carnes frías, ¿sí traen esa preparación o los ingredientes o no? No, infortunadamente no. ¿Y el INVIMA no lo exige en Colombia? Más aún, es que el mismo director del INVIMA hace como 20 días denunciaba por una cadena nacional que se estaban dando casos de productos enlatados que le estaban cambiando las etiquetas por etiquetas nuevas cuando los productos estaban vencidos. Nosotros sabemos que un producto que ya está vencido ha podido sufrir un proceso de enmohecimiento, que eso puede generar unas aflatoxinas que también son tóxicas, Claro. y pueden ser carcinógenas. Doctor, ¿usted quería decir algo, doctor? Sí, Cuello? quería agregar con respecto a la pregunta del televidente anterior, que eso es, digamos, una ley. Evidentemente, hoy se celebra el Día Mundial contra el tabaco, de los no fumadores, y eso fue una lucha de lograr conseguir que en las cajetillas aparezca esa consigna y que la gente sea consciente y si lo consume es bajo su responsabilidad. Sí, y también las bebidas alcohólicas, ¿no? Por supuesto. Exacto. Bien, a ver, don Osvaldo. Yo quería agregar una cosa, porque es que realmente, ahora que conocí a la doctora Sara, que estuve conversando anteayer con ella, me he dado cuenta pues de que es una profesional que está interesada en prestar un servicio a la ciudad. Pero yo pienso que a la Secretaría de Salud hay que fortalecerla. Primero, se acabó el laboratorio físico-químico bacteriológico mediante la ley, creo que fue la 765. En vez de descentralizar las cosas, lo que hizo esa ley fue descentralizar. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿cómo va a tener la Secretaría de Salud un control realmente riguroso si no tiene un laboratorio a su disposición para llevar unas muestras permanentemente y tener la doctora Sara un equipo de profesionales con un cromatógrafo, ¿verdad, doctor?, para determinar las acrilamidas, para determinar los nitrosaminas, todos estos productos? Entonces, no tenemos un laboratorio. Yo creo que hay que meterle el hombro allí y inyectarle profesionales, porque es que con técnicos, los técnicos pueden hacer un trabajo importante, de decirle, por ejemplo, a los trabajadores, vea que pónganse un tapaboca, que lávense bien las manos, pero el asunto es, están usando benzoato de sodio como preservativo. Oiga, benzoato de sodio es tóxico. Y se acepta, la FDA lo acepta usarlo en cierta proporción, en cierta concentración. Entonces ya tiene que ser un profesional que va a hablar con otro profesional y a discutir. Vamos a hacer un balance de materia, vamos a determinar que efectivamente usted está usando la proporción del caso. Bien, tengo otro televidente en línea, es don Guillermo Ospino, nos llama del barrio Los Andes. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Ah, doña estás? Guillermina. Jorge, Dígame. ¿cómo estás? Dios te bendiga, te guarde. Muchas gracias. Quiero preguntarle al médico oncólogo que está presente, yo que he escuchado pues tantos casos y él está hablando sobre los cánceres uterinos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la sustancia y en qué alimentos está presente? Por favor, yo que tengo 3 hijas mujeres, yo no le da temor como mamá. Aquí por mi casa en Los Andes hay un puesto que se llama Todo a la Leña. Mi hija presentó una intoxicación por un perrito que se comió, un perrito caliente. Y ella dice que cuando se lo estaba comiendo como niña, ¿no? Al fin sintió que el pan sabía feo, pero se lo comió porque dijo, mami, después tú me ibas a regañar si no me lo comías, porque ibas a decir que molestaba. Entonces, ¿cómo hacen en estos casos para que tú te des cuenta? Y es un sitio grandísimo que está frente al Parque Los Andes, que la doctora puede tomar nota y, caramba, yo he ido allá y te cuento que aprecio mucho a la dueña, pero el aceite es negro, lleno de migas en cantidad quemada. Dios sabe que no lo estoy haciendo para denunciarla, sino que por favor en ese sitio vamos cantidad de personas con nuestros hijos a comer. Bien, muchas gracias, doña Guillermina. Bueno, doctor Cuello. Evidentemente, como lo dije anteriormente, no es una sola ingesta, un solo contacto, es la continuidad, la perseverancia con esto, ¿no?
los tipos de alimentos llamados ahorita las famosas comidas chatarras que llaman. Sí. Eso, si lo hacemos frecuentemente, que están cambiando nuestros hábitos alimenticios, puede traer consecuencias. La pregunta que decía la televidente con respecto al cáncer de cuello uterino, sí, estas sustancias tienen un incremento, pero hay otras cosas más, hay relación con el papillomavirus humano, con la promiscuidad sexual, otros elementos. Esto no es que lo ingirió hoy y ya mañana va a tener esa predisposición. Evidentemente yo creo que si eso se está dando, para eso son estos medios, estos programas, para que la gente se eduque, para que hagamos la verdadera medicina que tenemos que hacer, es la preventiva. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer la preventiva para poner estas cosas. Con el doctor comentaba de lo que debe hacer la Secretaría de Salud, yo creo que también hay que llamar a juicio aquí y darle responsabilidad a las administradoras de riesgos profesionales. También tienen muchas injerencias con esto, porque ellas tienen que vigilar las empresas, las instituciones donde se hacen esto, en que el contacto, porque vuelvo y digo, no solamente la ingesta, es toda forma de elemento que pueda tener contacto que tenga poder cancerígeno. Óigame, doctor Cuello, y los demás panelistas de esta noche, yo no sé si ustedes vieron el caso de una persona que durante mucho tiempo consumió hamburguesas en una importante cadena norteamericana, y esa persona se envejeció, se engordó, tuvo problemas muy serios para la salud y posteriormente terminó demandando a esa importante cadena productora de hamburguesas. Y ahí viene el tema que tocaba el doctor Cuello. El asunto no es que vaya a comer esta noche y mañana vaya a amanecer con un cáncer. Por supuesto. Es una acumulación en el tiempo de consumos de alimentos poco saludables, doctor Cuello. Sí, claro. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque es que hacemos experimentos, hacemos seguimiento, ponemos a los ratones, por lo menos en contacto con esta sustancia, se la aplicamos, ya sea ingiriéndola en contacto, pero de diferente forma. Una exposición continua de unos 20 a 24 meses, posteriormente estos animales se sacrifican y se hace el estudio a nivel de la célula, porque es que estas alteraciones se producen a nivel de la célula y luego, cuando ya hay alteración de una célula, van creciendo y se reflejan en las manifestaciones y en las molestias que tenemos. Por eso podemos dar informe de esto y las investigaciones que se hacen en base a esto. Bien, ya voy con don Jorge Noguera, que está ahí en el teléfono. A ver, don Nicolás, don Osvaldo. Sí, hay un aspecto que es muy interesante para tener en cuenta, el problema de la venta de agua en recipientes plásticos. Resulta que yo considero que la bolsa plástica debe prohibirse, no se puede vender agua en bolsa plástica porque es una bolsa que la manipula todo el mundo, tiene coliformes totales, tiene todo lo que usted se le imagine. Bueno, y el envase plástico, ¿por qué? Y entonces la persona se lo lleva a la boca. Eso por un lado. Por otro lado, no se está utilizando el mejor plástico. Nosotros tenemos la idea de que el plástico es totalmente impermeable y eso es mentira. Los plásticos realmente permiten la migración, tanto de la parte interna al externo como de lo externo al interno. Claro que hay algunos plásticos que son mucho más resistentes, pero por lo general se usa el polietileno y ni siquiera un polietileno de baja densidad, ni mucho menos de alta densidad, o se usa el polipropileno. Y entonces la gente compra, por ejemplo, una bolsita de papa y la toca y uno ve y está grasosa por fuera. ¿Por qué? Y así como la grasa puede permear, también los microorganismos del vendedor que tiene en las manos también emigran hacia el interior. Don Osvaldo, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando esas personas están tomándose el agua de la bolsa y comienzan a tener un contacto ya muy fuerte con ese producto? No, pues indudablemente ahí va los estafilococos, ahí van las salmonelas, ahí van todos los microorganismos que hay en el ambiente. Y además de eso, el problema de que los plásticos también, cuando los plásticos no son aptos, porque un plástico bueno, por ejemplo, es el polietileno terestalato, pero es más costoso. Entonces a la gente hay que a la gente que decirle, vea, pague un poquito más, pero a la larga es una inversión a su salud. Entonces hay que educarla de esa forma. Bueno, don Jorge Noguera nos llama del barrio Paraíso. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Dígame, señor. No, una cosita. Si el producto que
que es el preservativo el que está afectando la salud. Yo les hago una pregunta, ¿a las panaderías les han pasado alguna circular donde se les prohíba utilizar ese producto que altera el problema de la salud? Porque si las panaderías no tienen establecido que es prohibido utilizar ese producto, pues todo el mundo lo utilizará porque realmente lo amerita para que el producto dure 2, 3, 4 días o para que no se propague el hongo que es el que produce la levadura. Sí. Doctora Sara, ¿le responde usted a...? Sí, claro. A ver, como bien lo señalé yo en un inicio, el INVIMA, el Ministerio de la Protección Social, expidió la resolución 1528 de febrero del 2002, en donde señala la prohibición, la fabricación e importación del bromato de potasio. Y las panaderías tienen la obligación de ceñirse a esta resolución, porque si no lo hacen y se decomisa algún producto donde se revisa y se comprueba que tiene este producto en su configuración o en el producto que se elaboró, da lugar a una sanción para la empresa que todavía lo esté utilizando. Doctora Sara, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se ha cerrado algún establecimiento en Barranquilla en los últimos meses porque se ha detectado que hay irregularidades en el procesamiento de los alimentos? Bueno, nosotros no hemos cerrado ningún establecimiento ni le hemos establecido ningún tipo de sanción hasta el momento, porque las inspecciones que hemos realizado hemos encontrado que ellos cumplen con las normas sanitarias que requiere pues, el establecimiento para funcionar como tal. Ahora, ¿y qué están haciendo con la venta de comidas en la calle? Esta es una situación que de verdad que es preocupante, porque la proliferación de ventas ambulantes cada día es mayor. Como bien sabemos, Barranquilla es una ciudad receptora de mucha población, principalmente desplazada, donde utilizan la economía informal y donde se generan este tipo de ventas de alimentos. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría del Interior, específicamente con Inspección General, porque esta situación es cada vez más alarmante. Tenemos el caso de que ya comenzamos a elaborar un censo para actualizar nuestra base de datos debido a la cantidad de ventas que se están generando, pero tenemos que tener en cuenta algo, que estas ventas se ciñen también en la resolución 604 del 2004, en donde señala que la venta de alimentos callejeros podemos nosotros establecer cualquier tipo de control solo si previamente las autoridades competentes han hecho la reubicación y la reorganización de ellas. De resto, Salud Pública no podría actuar sin antes Espacio Público haber confirmado que ellas pueden permanecer en ese sitio. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Cuello, derivada de la inquietud que formuló el televidente hace unos instantes, pero ya voy con él. Primero, saludo a don Mauricio Jiménez, que nos llama de Betania. Don Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Yo veo que se han dedicado mucho a la parte empacada de los alimentos, pero también tengo una inquietud, y es con los alimentos que vienen, por ejemplo, el pollo que se vende en los diferentes supermercados. Dicen que es un pollo alimentado rápidamente para que crezca pues lo más pronto posible. Esos concentrados, esas soluciones que le dan, ¿de qué manera repercuten en la salud humana? Porque no es un pollo prácticamente natural, sino criado químicamente, lo mismo que pues los demás animales. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ahí viene el tema de las hormonas. ¿Quiere responder esa pregunta, don Osvaldo? Bueno, sí, indudablemente que no solamente pasa eso con el pollo. El doctor lo señalaba ahora rato. Hay otros alimentos que vienen del campo. Por ejemplo, incluso la misma verdura, la fruta, también se utilizan los plaguicidas y los fungicidas, y si nosotros no procesamos bien todos esos alimentos, los lavamos correctamente, pues todos esos plaguicidas vamos a ingerir dioxinas, furanos, que también son tóxicos y son cancerígenos. Más aún, se ha probado que la leche es una buena transmisora de plaguicidas, de dioxinas, porque la vaca consume la hierba a la que se le aplica también plaguicida. Y eso encadena
llega hasta la ingesta humana, hasta el metabolismo. Entonces, todos estos alimentos hay que controlarlos. Afortunadamente yo vi en la prensa de que hace poco hubo una productora aquí de pollo que se certificó con Hazard. ¿Qué es Hazard? Hazard es un sistema que se llama de control de riesgo y de puntos críticos en el proceso, de tal manera de que se garantiza perfectamente todo el proceso, controlando el suministro de los químicos, de los concentrados que se le da a los animales para su alimentación y para su reproducción, y toda la parte sanitaria que tiene que ver con el proceso. Yo creo que si nosotros hacemos eso, indudablemente, vamos a reducir los riesgos y vamos a reducir los puntos críticos de los procesos, pero no termina allí, porque no solamente hablamos de buena práctica de manufactura en el productor, en el fabricante, también hablamos de buenas prácticas de manufactura para el distribuidor, para el laboratorio. O sea, todos están comprometidos. O sea, toda la cadena. Toda la cadena, bien. Perfecto. Bueno, mire, vamos a hacer una breve pausa, pero antes quiero dejar una reflexión. De pronto, los televidentes pueden estar confundidos con lo que está pasando aquí en el programa, porque ya nos hemos ido al extremo de que las frutas, las verduras, el pollo, todo está complicado. A todo hay que ponerle atención. Quiero que entiendan que el programa tiene un sentido informativo, que la gente se eduque con respecto a lo que está comprando para luego consumirlo. Básicamente es eso. Queremos prevenir a la gente, que cuando usted vea unos alimentos en la calle, vea bien, observe bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, pero no es que vayamos a satanizar todo lo que encontremos en la calle o lo que encontremos en los almacenes, en las panaderías. Manejemos el asunto con mucho cuidado. Ya regresamos. Bueno, estamos entrando ya a la parte final de Primero Barranquilla en esta noche. Doctor Cuello, ¿cómo hacemos para saber escoger los alimentos que puedan ser en un momento determinado unas ayudas para nuestro crecimiento, para nuestra salud, y que no vayan a constituirse en un problema precisamente para la salud? Bueno, mira, una de las recomendaciones es hacer una dieta balanceada, hacer ejercicio y mantenerse en actividad. Nuestra fuente de alimentos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, a proporcionar en las grasas por lo menos el 20 al 30% de los nutrientes, con proteínas mayor porcentaje y luego con los carbohidratos. Porque es que hoy en día no solamente tenemos eso, Jorge, mira, hoy en día la obesidad es considerada la epidemia no infecciosa de la humanidad. Bueno, ese es un problema gravísimo en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en los Estados Unidos. Y ahora con este asuntico del internet, que los pelados no hacen ejercicio, sino que están, el único ejercicio lo hacen es con los dedos. Por supuesto, mira, y la obesidad incrementa en un 20 a 30% el riesgo de cáncer. Entonces, debemos de aprender a comer. Tenemos que hacer algo balanceado, hacer actividades y tener una vida sana. Y los muchachos tampoco están consumiendo alimentos naturales. Se están conformando con las comidas rápidas, con las papitas fritas que vienen en las bolsas, de las que hablaba el doctor del Castillo hace un instante. Así es. Es que no solamente es la forma de la preparación, la elaboración. Yo creo que esto comienza desde el mismo momento de la siembra, el cuidado de los alimentos, la preparación hasta cuando llega al consumidor. Eso, ahí en cada uno de esos pasos hay que tener en cuenta, porque cada uno va agregando su situación. Había un televidente que preguntaba sobre los pollos y los alimentos. Eso tiene una repercusión grande, sí. En donde no solamente es el que se lo den, sino es que, mira, a un pollo le cambian su vida, su ciclo, lo aceleran, le cambian su metabolismo normal. Entonces, ¿eso qué hace? El pollo se desarrolla, pero no en una forma ideal, no con sus nutrientes. Él aumenta en cantidad la fibra, pero no de calidad. Entonces, ingiere más, hace retención ingiere más líquido, hace retención de agua, pesa más y está a la venta. ¿Y eso qué está trayendo? Mayores complicaciones. Mira, hay un cuestionamiento de por qué la juventud está cambiando la forma, los actos de pensar. Probablemente ese gran estímulo hormonal tenga que ver con los cambios del comportamiento del ser humano. Bien. Doña Marlene Galán, del barrio La Magdalena, nos llama a esta hora a Primero Barranquilla. Buenas noches. Buenas noches.
Mira, mi inquietud es a la doctora. Yo tenía entendido que el bromato de potasio era un aditivo que venía directamente en la harina, eran las industrias harineras donde le adicionaban ese químico a la harina. Yo quiero saber si hay alguna otra forma de que en las industrias panificadoras lo utilicen. En efecto, la industria harinera se le tiene un control para evitar la utilización del bromato de potasio en la harina. Sin embargo, también se establece controles a nivel de panaderías para evitar también el uso indiscriminado de esto de manera clandestina en las panaderías. Pero actualmente han cambiado el bromato de potasio por una mezcla de ácido ascórbico y alfa-amilasa, que de igual manera va a producir la textura en el producto, pero sin que tenga repercusiones en la salud de las personas que lo consumen. Estos últimos dos elementos que acaba de nombrar la doctora Sara, ¿qué perjuicios pueden tener para la salud? No, el ácido ascórbico no, es vitamina C y las enzimas son las más recomendadas precisamente para esto, con el objeto de que el pan logre tener esa textura, eso es lo ideal. Y así, indudablemente, yo creo que antaño también se usaba esa fórmula. Lo importante es mantenernos vigilantes porque fíjate que te comentaba que yo creo que este fue el último país que prohibió el uso y la importación de bromato, que fue hasta enero del 2013. Muy probablemente quedó algún stop por ahí dando vueltas. Y más aún, ya se ha probado, por ejemplo, que en el Perú, en el 97 que lo prohibieron, han entrado importaciones de contrabando. Y nosotros tenemos mucho bromato también acumulado, porque hasta el 2003, desde el 14, que fue cuando se inventó, hasta el 2003, que fue cuando lo consumimos, no, es un producto bioacumulable. Pero hemos hablado tanto del bromato. ¿Qué es el bromato? Bueno, esa es una sal clasificada químicamente como de carácter mineral o inorgánica. Entonces está compuesta de bromo, como lo mismo la palabra lo dice, y tiene oxígeno, o sea que es un agente oxidante enérgico. De tal manera que cuando es ingerido en el organismo, él se transforma, puede transformarse en ácido bromhídrico. Y ese ácido bromhídrico puede depositarse fácilmente en cualquiera de los órganos, más sensibles, como por ejemplo se ubica en el hígado, se ubica en los riñones, por eso se considera un nefrotóxico. Entonces, es bioacumulable porque no es fácilmente, no es fácil su eliminación. Ahora, ¿usted quisiera anotar algo, doctor? Sí, eso que acaba de decir el doctor, por eso es que se recomienda la ingesta de sustancias antioxidantes como la vitamina A, la vitamina E, la D, el ácido ascórbico que interviene con eso, las verduras, los vegetales, el coliflor es uno de los elementos que hoy en día está reconocido que previene el cáncer de colon, porque es además de la facilidad que tiene de que produce mucha fibra, también es un agente antioxidante y eso favorece entonces a todos estos procesos, porque el organismo constantemente está en intercambio a través de todas estas sustancias. Bueno, hemos tenido una hora de amena conversación, pero les quiero reiterar, tomemos todo lo que hemos analizado en la noche de hoy de manera informativa para tener una mayor cobertura cultural sobre las dietas alimenticias que estamos nosotros utilizando en este momento y que estamos consumiendo a través de restaurantes, cafeterías, en la calle o en nuestras mismas residencias. De tal manera que no vayamos a satanizar la cadena alimenticia porque el asunto se nos complica. Reitero, miremoslo desde el punto de vista informativo y cultural. Doctor Cuello, doctora Sara, doctor Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros y creo que ha sido un programa bien interesante, muy ameno y de mucha información. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primero Barranquilla. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora, 8:30 de la noche a través de TV3.